avancemos al panel grafeno y otros materiales tecnológicos. La primera presentación tiene un título, Aditivo Promotor de Barrera para Películas, Innovación Sostenible en Barrera y Preservación de Sellado. Quien hará la presentación es Roberto Rojo, químico tecnológico y analista comercial de TNS Nano. Roberto, él ya entrará ahora. Hola Roberto. Hola Simone, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Qué gusto tenerte aquí. Qué gusto tener a TNS Nano aquí mostrándonos todo el efecto, todos los esfuerzos y desarrollos. Ese sector de nanotecnología. Te pido que inicies tu presentación y llámanos si necesitas algo, comparte tu material. Perfecto, Simone, mil gracias por la oportunidad de conversar. Es un gusto estar aquí contigo. Solo quisiera verificar si ustedes están viendo mi pantalla que estoy compartiendo. La vemos, está perfecta. Muy bien. Muy bien, voy a empezar. Buenas tardes a todos. Yo soy Roberto Rojo, químico industrial graduado en la Universidad Federal de Santa Catarina y trabajo en el equipo de TNS Nano aquí en Florianópolis. El tema de nuestra charla aquí es tecnología para conservación del ensilaje. Primero sobre TNS Nano. ¿Quién es? Es una empresa de nanotecnología localizada en Florianópolis, en Santa Catarina. Nosotros estamos en el mercado desde el año 2009. Es una empresa que tiene muchos años ya. Proveemos soluciones para el antimicrobianos. Entonces, nuestro enfoque es de soluciones para antimicrobianos para los diferentes sectores. Todos utilizamos TNS ya en casa y muchas veces no lo sabemos porque los materiales se pueden usar en esponjas de cocina, en la parte amarilla, en la parte verde. Se pueden usar durante la polimerización de una película de poliamida o cuando se fabrica una camiseta antiolor con el adhesivo de anti-TNS, en los paneles de madera, por ejemplo, y entre otros ítems. Nuestro objetivo es aportar en el éxito de nuestros aliados por medio de soluciones para darle calidad de vida a la sociedad. Durante la pandemia hubo un crecimiento muy grande en la búsqueda por nuestras soluciones. Por lo tanto, fue cuando nuestra empresa tuvo un boom y logró crecer mucho durante la pandemia. Y nos mantuvimos así buscando avances tecnológicos. Además del antimicrobiano, nosotros vimos otras oportunidades que la pandemia y la pospandemia nos presentaron. Aquí hay un poquito de nuestras estructuras, de nuestro laboratorio de microbiología, nuestro laboratorio de desarrollo, nuestra oficina, aquí nuestro comedor donde nosotros comemos, intercambiamos ideas y hacemos nuestro break. Y aquí un poquito de nosotros. Este es nuestro cotidiano como empresa. Y entrando aquí en el tema de la charla, el tema es conservación de ensilaje. El ensilaje se usa mucho como un alimento para el ganado lechero y para el ganado de corte. Entonces, TNS notó que además de nuestro aditivo antimicrobiano, logramos entregar, además de la conservación, una conservación de ese ensilado que es un alimento para el ganado. Trayendo un poco aquí la contextualización para el tema que estamos conversando en un panorama general. Aproximadamente 41,9% de la dieta del ganado lechero es el ensilado del maíz de forraje y eso nos permite incluir hasta 50 o 60% de ese ensilaje en la dieta de las aves o de los animales.
el ensilaje es uno de los alimentos más nutritivos que se pueden tener para alimentar al ganado. Y así entramos en el tema, ¿qué es la conservación del forraje? Se hace un silo con maíz, conteniendo maíz y todas las partes de la planta, y en ese ciclo se almacena esta planta para que así durante algunos días se haga una fermentación y durante ese almacenaje los productores acaban teniendo problemas de pérdidas y esas pérdidas pueden ser significativas. Pueden ser pérdidas que representen mucho para el productor. Y teniendo en cuenta eso, nosotros desarrollamos una tecnología que es puesta en la película, que es puesta para hacer la cobertura del ensilaje. Y eso es algo muy bueno y tiene mucho que ver con el tema de la circularidad porque justamente es una mayor conservación de ese ensilaje se permite para estas películas que tienen una propiedad de barrera. Pero estas películas que tienen la propiedad de barrera son películas que no son monomateriales, pero sí tenemos que comprar una película o compramos una película que tenga una barrera de poliamida en su estructura y una película que no sea monomaterial, que no sea reciclable. Entonces, nuestro aditivo ayuda mucho en ese tema ambiental, justamente por lograr proporcionar una mejor barrera al oxígeno en una película monomaterial con aditivo de TNS. O sea, esta es una gran ganancia para nosotros, porque en el extremo tendremos una ganancia con una mejor barrera y una mejor conservación del ensilado. Y el ambiente como un todo, en el planeta Tierra, como un todo, porque ese material que se usó para hacer el ensilado es el material que será reciclado y utilizado de nuevo. Entonces, y eso no interfiere en el proceso de reciclabilidad. Por lo tanto, en el caso del forraje, tenemos algunas características que tenemos que mantener como un contenido ideal. Además de los carbohidratos solubles, la principal característica que necesitamos mantener en este contenido ideal sería el contenido de materia seca. ¿Por qué eso? Porque la materia seca es la parte responsable por administrar por proporcionar energía al ganado lechero y de corte. Entonces, mientras más materia seca logremos conservar durante este ensilaje, más energía vamos a lograrle dar a este ganado y por lo tanto lograremos tener un mayor rendimiento, sea en litros de leche o en kilos de carne. Entonces, nuestro aditivo entre la conservación del forraje. ¿Y cómo funciona? TNS provee ese aditivo para el productor del film. El productor del film lo incorpora durante la producción del film con modo material y nuestro aditivo va a estar presente aumentando la barrera para el oxígeno, permitiendo así que entre menos oxígeno dentro de este film que contenga el alimento, menos oxígeno entrará y habrá un proceso oxidativo más bajo y también conservará mucho más el ensilaje. Eso para evitar las pérdidas. Y cuando hablamos de materias secas, tenemos dos tipos de pérdidas. Las que son inevitables, como dice su nombre, que son aproximadamente 7%, y las evitables, que son aproximadamente un porcentaje de 33%. Y ese material acaba entrando entonces en la parte de las pérdidas que son evitables. Eso porque nosotros logramos controlar las inevitables que están fuera de nuestro alcance por lo general. Son pérdidas naturales del proceso fermentativo, pero las pérdidas evitables pueden ser reducidas y estarán en nuestro control. Una buena compactación del ensilaje ayuda en las pérdidas evitables. El productor hace el ensilaje en un día de sol cuando el maíz no esté con una unidad muy grande, también ayudará mucho en las pérdidas
y usar un film de calidad, de cobertura de calidad, ayudará también. Y utilizar un film de cobertura de calidad conteniendo nuestro aditivo ayuda a aumentar la barrera del oxígeno y también aportará en las pérdidas evitables. Vamos a lograr así dejar de perder. Por lo tanto, es un punto muy, muy bueno que nos permite ver un beneficio que es tangible. Logramos medir cuánto fue posible evitar en pérdidas. Y en las próximas diapositivas yo les voy a traer ahora algunos resultados que tuvimos en campo para que así podamos medir, de hecho, en números y así poder hablar sobre la tecnología. En esta tabla vemos el día 0, el día 60, el día 90, también está el control y el TNS NAM. Aquí lo que evaluamos fueron parámetros bromatológicos, son análisis realizados para determinar la calidad de ese ensilado. Hicimos una prueba con un control. Recolectamos el maíz en determinada finca y lo almacenamos en un silo, en un film de cobertura que no tenía la tecnología de TNS. O sea, eso lo llamamos como control. En otro que sí que tenía esa tecnología de TNS, lo llamamos como TNS nano. La misma cosecha se almacenó en sitios distintos con films de cobertura que tenían y que no tenían nuestra tecnología. En el día 0 se evaluó la cantidad de materia seca que había en ese ensilado, además de nutrientes digestibles totales y la fibra digestible también neutra. Esto es importante porque además de identificar cuánto de materia seca se conservó, tenemos que determinar cuánto se ganó en kilos de carne y en litros de leche. En el día 0 empezamos con esos parámetros de 0, viendo cuánto había de materia seca y tras 60 días recolectamos muestras una vez más tanto en el control como en TNS nano para ver cómo estaba esa conservación de la materia seca y en el día 90 una vez más recolectamos muestras del control y en el silo que tenía TNS nano para verificar el resultado final. Conseguimos entonces identificar que en el día 0 la materia seca era 48,02, después la materia seca 35,48 y en el día 90 era 23,6, 32,6 en el día 90, perdón. O sea, vimos que pudimos evitar las pérdidas y conseguimos actuar en las pérdidas evitables. Otros parámetros también fueron analizados justo para hacer nuestro comparativo de cuánto habíamos ganado de carne y litros de leche. Aquí es más bien un resumen. ¿Cuánto se perdió? El día 0 empezamos con 35, en el día 90 23,2 y el día 90 TNS nano con 32,6. Estos fueron los resultados finales. Considerando estos resultados se hizo una cuenta bastante sencilla de un porcentaje. ¿Cuánto se perdió de materia seca en este control y cuánto se perdió de materia seca en el silo que tenía TNS nano? Las cifras son impresionantes. Hubo una reducción de casi un 35% en el control y en el silo que tenía TNS nano una reducción de un 8% en esta diapositiva. La verdad, a mí me encanta hablar de esta diapositiva porque dialoga con la diapositiva del principio, cuando hablamos de pérdidas evitables y las inevitables. TNS con este material, en realidad conseguimos actuar sobre las pérdidas evitables. Prácticamente todo lo que se podía evitar se pudo evitar. Y aquí entonces podemos pensar que las pérdidas inevitables, había una cifra prácticamente de un 7%, y aquí vemos una pérdida de un 8%. O sea, además de las pérdidas inevitables, perdimos solo 1,12%. O sea, es un resultado realmente muy bonito. Además, también analizamos la humedad.
conseguimos analizar en la última línea de esta tabla que la humedad del día 0 estaba en 64,5, en el día 90 estaba en un 76,8 y en el TNS nano estaba en un 67,4. O sea, conseguimos analizar que nuestro aditivo, además de actuar en la barrera al oxígeno, consigue también ayudar y hacer con que la barrera y el vapor de agua también se vea influido por nuestro aditivo. O sea, vamos a hacer con que entre menos agua dentro de ese ensilaje y por lo tanto se va a conservar mejor. Las cifras son muy bonitas. Realmente aquí conseguimos identificar que hubo poca entrada de humedad dentro de ese silo si lo comparamos al control del día 90. Aquí vemos un gráfico que es bastante interesante analizar cuánto TNS está consiguiendo influir. Fíjense, la evaluación de pérdida de materia seca. Lo que está en rojo es con el aditivo de TNS y lo que está en gris es sin el aditivo. Sería el control. En el eje X tenemos los días y en el Y, tenemos... Aquí tenemos... Vean, entonces después una pérdida de un 35% de las pérdidas en el ensilado con TNS y solo un 8% aquí que tenía ensilado. O sea, nuestro aditivo influye en 4 veces menos pérdidas. O sea, conseguimos darle ese resultado al productor donde va a tener 4 veces menos pérdidas en su ensilaje y conseguirá tener ganancias finales que se reflejan en dinero realmente porque son litros de leche y kilos de carne. Aquí un ejemplo práctico de esos beneficios. Un silo de 1 metro cúbico. Aquí son datos que los tenemos de la literatura. Nuestro equipo técnico lo expuso durante el desarrollo del proyecto. Almacena 400 kilos de ensilaje. Aquí, claro que un silo en la práctica puede poner más que esos 400 kilos. Es posible poner hasta 600 kilos de ensilaje por metro cúbico. Todo va a depender del tamaño del silo que se está haciendo y también de la compactación de ese silo. Como les hablé al principio de nuestra charla, la compactación de ese ensilaje es muy importante para determinar el resultado final, si vamos a tener un resultado positivo o no. Pensando en estos datos mostrados, estos datos teóricos de 1 metro cúbico que es igual a 142 kilos de materia seca, si hubo solo la conservación de un 65% de esa materia seca, significa que en un silo de 142 kilos tendremos algo como 93 kilos de materia seca. Si pasamos al silo que contiene TNS nano y conseguimos conservar un 92% de la conservación de materia seca, 142 kilos se va a traducir en prácticamente 130 kilos de materia seca. O sea, es un beneficio muy expresivo. Esa materia seca se va a ver como energía para el ganado y esa energía se va a traducir en kilos de carne. O sea, justo en los otros análisis, además de la materia seca, NTD y la fibra de detergente neutro, aquí son datos utilizados para hacer ese cálculo de kilos de proteína y litros de leche. Al lado derecho, al lado izquierdo, donde hubo una pérdida muy grande de la materia seca, eso se refleja en esos 142 kilos de materia seca en 6,1 kilos de proteína o 117 litros de leche. Sin embargo, cuando hablamos de un silo que tiene TNS nano, esos mismos kilos, 142 kilos iniciales, pasan a ser 8 kilos de proteína o 159 litros de leche, y esa diferencia es el beneficio que va a tener el productor por utilizar una tecnología de barrera que le va a evitar la entrada del oxígeno, no va a evitar totalmente la entrada del oxígeno,
pero crea una barrera y hace con que entre menos oxígeno, y por esa razón, pensando en los procesos de fermentación que se producen dentro del ensilaje, con menor entrada de oxígeno tendremos una mayor conservación de esa materia seca. En esta siguiente diapositiva, ¿cómo llegamos a estos resultados? A la izquierda tenemos cálculos con valores teóricos considerando 1 kilo de materia seca, que es como 66 gramos de carne, y también conseguimos tener ese resultado de 8,6, y al lado derecho hacemos el cálculo con valores teóricos para litros de leche. Aquí, con 142 kilos de materia seca, se utiliza la digestibilidad en contra de los nutrientes principales. Conseguimos tener esos resultados de 158 litros de leche. Las ventajas de trabajar con ese aditivo que genera barrera, la verdad es que son muchas. Como les mencioné al principio de nuestra charla, el gran desafío de la industria hoy día es contar con un aditivo que aumente la barrera al oxígeno y que sea reciclable. Actualmente no hay ninguna solución en el mercado que atienda a esos prerequisitos. Vemos que hay films que tienen poliamida, que no es reciclable, y también los de EVH, que acaban siendo muy caros también para los que lo usan, y además en los films de EVOH también hay que comprar un film negro, también normal, para cubrir ese ensilaje. O sea, al final tiene un gasto extra para comprar ese film de EVOH y otra capa más para cubrirlo todo y evitar pérdidas más significativas. Estas ventajas que generamos en realidad son ventajas que han sido evidenciadas en campo. Este proyecto es un proyecto desarrollado desde el año 2021 y este material es un material que ahora no estamos solo trabajando con el desarrollo, ya lo hemos lanzado, es un material que lo lanzamos el año 2023, ahora ya vamos casi al tercer año de este material, ya funcionando, ya en marcha y con bastante crecimiento y bastante adherencia del mercado. También a cada año que pasa conseguimos tener un crecimiento más significativo y más participación de personas, productores que están utilizando esa tecnología y que se difunde y mejora la eficiencia cuantitativa y cualitativa del ensilaje, mejora la materia seca, que es la principal fuente de energía para generar más alimento y producción de leche. Nuestro aditivo reduce las pérdidas evitables causadas por fermentaciones secundarias y deterioros aeróbicos, y además reducimos costes para cada kilogramo de materia seca producida y almacenada. Es muy importante aquí decir que a lo largo de nuestra charla, este aditivo no genera una barrera al oxígeno parecida a la barrera de VOH o poliamida. Genera una barrera, pero es una barrera menor que la de esos materiales. Pero por el panorama que tenemos hoy día en el mercado, es un aditivo que estamos muy satisfechos por haberlo desarrollado y hemos conseguido generar un atributo difícil de generar y hemos conseguido hacer con que el film todavía sea reciclable a ser monomaterial. El productor en la punta va a conseguir al final de varios años utilizando nuestro aditivo tener un beneficio acumulado tanto de materia seca como de carne, leche y de dinero también. Es un proyecto muy bonito donde conseguimos contribuir tanto desde el punto de vista ambiental como también del punto de vista económico para los que lo están utilizando al final de la cadena, para estos que utilizan nuestro aditivo.
Esto es todo y ahora abro el espacio para preguntas. Si tienen alguna pregunta sobre el proyecto, sobre la finalidad del proyecto o el desarrollo en sí, la tecnología, quedo a su disposición. Sí, tenemos una pregunta. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo evalúas la evolución de esta tecnología en Brasil? Muy buena la pregunta. Bueno, a ver, consideramos que esta tecnología está solo empezando. Este es el tercer año que estamos en el mercado con ella y a cada año que pasa vamos teniendo una participación cada vez más grande de los consumidores finales, así que conseguimos ver un gran crecimiento. El gran tema para tener un crecimiento más significativo es conseguir transmitir este mensaje para los que utilizan la tecnología, que vamos a actuar como una barrera, pero no como una barrera como un VOH o una poliamida. El gran reto es transmitir el mensaje correcto, porque cuando hablamos de barrera, normalmente la gente ya piensa en una barrera, una alta barrera, como esos materiales que les he mencionado. Pero incluso aunque nuestro aditivo no genere una altísima barrera, genera un alto impacto. Todos esos datos que les he mostrado durante la presentación son datos que los hemos ido recolectando del proyecto durante el desarrollo, antes de hacer el desarrollo de la tecnología para el consumidor final, de modo que creemos que vamos a tener un crecimiento realmente muy grande y muy buena participación de los consumidores para esa tecnología, porque su resultado es muy visible. También trabajamos con aditivos antimicrobianos y cuando hablamos de una bacteria no conseguimos ver la bacteria, así que claro, es muy difícil comprobarlo, tienes que llevarlo al laboratorio, hacer un análisis, una contraprueba, en fin. Pero al hablar de un beneficio de alimentos, es un beneficio muy perceptible y visible. Conseguimos el productor al ver su ensilaje con film y con nuestro aditivo, enseguida se da cuenta en la tonalidad del ensilaje, la diferencia, porque es un ensilado bien conservado. O sea, creemos que va a tener muy buena participación, muy buena adhesión y muy buen crecimiento que está por venir. Muchas gracias, Roberto. Muchísimas gracias por tu presentación. Muchas presentaciones, muchas informaciones de gran interés. Todos los materiales sobre la nanotecnología son realmente muy importantes para el desarrollo, para el futuro de nuestra industria y de toda América Latina también. Así que esperamos contar con la presentación de las tecnologías de TNS Nano en otras oportunidades y por ahora te agradezco. Muchas gracias. Muchas gracias, Simone. Nosotros sí que te agradecemos por el espacio, una vez más, por estar aquí con todos vosotros y desde luego podéis contar con nosotros. Trabajamos siempre con la pesquisa y el desarrollo, está en nuestro ADN y siempre que tengamos novedades lo vamos a difundir aquí con todos ustedes. Muchas gracias.